Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Protección de Fuentes de Aguas Subterráneas, Pozos y Nacientes, con el panelista, el ingeniero Federico Arellano. Antes de presentar al panelista, unas pequeñas indicaciones. Recordarles que durante toda la conferencia pueden ir colocando sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, se les enviará en el transcurso de la próxima semana su certificado de participación de esta charla, el cual se les colocará el nombre con el que ingresan a esta plataforma, por lo que es importante que venga el nombre completo con ambos apellidos. Si no es así, pueden colocarse sobre el nombre en su lista de participantes y renombrarlo para colocarlo correctamente. Por otra parte, las grabaciones de esta conferencia y todas las conferencias que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, pueden encontrarlas en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar al panelista que tenemos el día de hoy, don Federico Arellano. Es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos en Guatemala y además tiene un máster en Geología con énfasis en manejo del recurso hídrico e hidrogeología de la Universidad de Costa Rica. Tiene cursos de formación en México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Uruguay, España y Francia. Tiene experiencia docente como profesor de la Universidad de Costa Rica desde el año 2006 al 2011 en el programa de maestría en manejo de recurso hídrico e hidrogeología en la Escuela de Geología. Además, profesor de la maestría de Ingeniería Civil, especialidad de Ingeniería Hidráulica en el curso de flujo de medios porosos desde el año 2015 hasta la actualidad. Tiene 15 publicaciones en revistas científicas sobre aspectos relacionados con la hidrogeología y tratamiento de aguas. Además, fue director de 10 tesis en el área de manejo del recurso hídrico e hidrogeología. Tiene seminarios y congresos. Ha participado como expositor de 7 congresos internacionales relacionados con el tema ambiental, de ingeniería sanitaria e hidrogeología. Y tiene 21 años, tuvo 21 años trabajando para la IA y en la actualidad es gerente general de la empresa Hidrogeotecnia Limitada. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Federico Arellano. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Y a todos los que están aquí presentes, pues darles la bienvenida, esperando que la charla que les voy a presentar pues sea de su agrado. Es un tema muy interesante, para mí es un tema que me atrae mucho y bueno, quisiera compartir con ustedes algunos conocimientos y alguna experiencia a través de los años. Me van a permitir apagar el video y seguir con la charla. Bien, antes de iniciar con justamente la propia charla, el tema en que nos trae aquí, quisiera darles una breve reseña de perdón, se me está pasando esto. Es una breve reseña acerca del tema. Vamos a tratar de presentarles algunos aspectos que nos puedan motivar para el resto de la charla. Entonces esto tómenlo como una breve introducción antes de dar la charla. Vamos a hablar justamente del tema de fuentes de captación de agua. Me refiero a pozos y a nacientes o manantiales. Y definitivamente esas captaciones tienen que ver con un sistema de distribución de agua, un acueducto. Les cuento también un poco de mi experiencia como estudiante y como en mis primeros pasos de ingeniería. Yo entré a trabajar a la IA a diseñar sistemas de acueductos rurales. Y ahí estuve muchos años,
prácticamente 21 años en el tema rural, diseñando y construyendo acueductos rurales. Después me involucré en el tema de perforación también por varios años. Como ingenieros, ustedes sabrán, aquí hay muchos de los que están escuchando la charla. A los ingenieros nos encanta ver las obras civiles construidas. Y lamentablemente en el tema de acueductos, las obras quedan enterradas, casi no se ven. Y nos encanta ver, por ejemplo, un tanque, por ejemplo, como este, que es un tanque que fue construido en Liberia recientemente. Es una obra que se ve muy bonita. Todo eso está muy interesante. Sin embargo, les quiero contar una historia sobre lo que ocurrió en Honduras. Este es el puente, es un puente que se construyó sobre el río Choluteca. En 1996 se construyó ese puente. Los japoneses brindaron esa obra a Honduras, una obra diseñada por japoneses. Y el puente quedó sin utilizar. Entonces, esto nos llama a reflexionar en realidad sobre lo que significan las obras y que no perdamos de vista, porque ese es el motivo de la charla, lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es esta imagen, que es el servicio de agua. En el caso de los que nos dedicamos a sistemas de acueductos. El fin último es el servicio. Y recordemos que para una SADA o para un operador de acueductos, los niveles de servicio son lo que debe ocupar esa administración. Me refiero a niveles de servicio en cuanto a cantidad de agua, calidad de agua, presión y continuidad. Son los 4 niveles de servicio básicos que un acueducto, una operación de acueducto debe brindar. Entonces no perdamos de vista que nuestro papel de ingenieros o nuestro papel como científicos o profesionales en algún campo siempre está en el servicio que se vaya a brindar. Entonces, aquí vamos a entrar a el programa que les voy a mostrar. Vamos a hablar una breve introducción y antecedentes. Vamos a ver algunos tipos de captación de pozos y nacientes. Esto con el objetivo de que puedan tener alguna idea de cuáles son las bases, los fundamentos por los cuales hay que construir ese tipo de captaciones. Hablaremos un poco sobre la legislación en Costa Rica, la legislación en otros países para poder comparar. Veremos conceptos generales de este tema de aguas subterráneas, que yo siempre he dicho que son las ciencias ocultas, muy interesante. Veremos la metodología para estimar las zonas de protección de pozos y nacientes. Veremos un ejemplo de aplicación, que se trata de una fuente, una naciente ubicada en Monteverde, en el cantón de Punta Arenas. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones. Vamos a ver que esto está fallando. Bien, quiero mostrarles a este señor. Es un inglés que vivió en el siglo antepasado. Se llama John Snow. Y este señor es un médico y se le reconoce a él como el padre de la epidemiología. Y justamente ahora que estamos viviendo una pandemia, en el tema de una enfermedad que está afectando al mundo entero, pues en aquellos tiempos se vivió una epidemia en Londres, el cólera, y justamente en esos tiempos no se sabía de dónde venía esa enfermedad. Ahora sabemos de que es una bacteria que es transmitida principalmente por agua contaminada por materia fecal y en este caso pues el vibrio cólera. Este señor hizo algo muy interesante, les cuento. No me está funcionando el pase, ok. Este señor se ubicó
en un barrio en Londres, un distrito que se llama Soho, y curiosamente en una semana él trató más de 700 personas que murieron, fallecieron en una semana, y él determinó que la cantidad de personas que habían fallecido eran conocidas, por decirlo así, entre ellas y de parte de él. Entonces a él se le ocurrió, junto con el párroco de la zona, identificar dónde se ubicaban las muertes, los fallecimientos, y esos puntos negritos que ustedes ven en el mapa son los fallecimientos de esas 700 personas. Como ven, se concentra mucho en esta zona. Él sospechaba de que tenía que ver con el agua, y entonces ubicó los pozos cercanos en esa zona. Perdón, Dios, me van a disculpar, pero ahí está. Él ubicó los pozos, todos estos pozos en puntos verdes, y el pozo en discordia, el sospechoso número 1 es este pozo rojo, que justamente se ve donde se concentran la mayoría de las muertes. Entonces vean qué interesante, con un sistema de información geográfica, este señor emplea una metodología para identificar un caso de contaminación de una fuente de agua y demuestra que esa fuente era la causante de las muertes de cólera en esa zona. Con esa evidencia, él se presenta ante las autoridades y pide que se cierre el pozo. Le costó mucho, no le creyeron, finalmente accedieron y el pozo se cerró y el problema disminuyó y prácticamente desapareció. Años después fue reconocido y, como les cuento, fue el primer caso interesante de abordaje de un sistema de contaminación. Vamos a ver. Ese pozo existe. Está la foto en los diarios, en unas revistas del pozo, que le han hecho tributo a ese pozo. Inclusive esta foto de la derecha me la mandó un estudiante que también fue colega y que trabajó con nosotros, Sukti. Ella estuvo el año pasado en Londres y se acordó probablemente de alguna de las charlas de las clases, y entonces me mandó esta foto que es muy reciente, y ahí está indicado lo que les acabo de contar. Entonces ahí quedó, y bueno, es una muestra de que las fuentes se pueden contaminar. Ahora, vamos a ver qué es una captación. Captación, vamos a hablar de pozos y nacientes, o pozos y manantiales. Aquí vemos una foto de un pozo que está aquí. Este es el pozo, este es el cabezal de salida del pozo, y aquí vemos la caseta de bombeo. Aquí abajo vemos un pozo en bombeo, bombeando agua. A mi derecha, arriba superior, vemos una presa, pero eso no lo consideramos, o sea, es una captación de agua. La diferencia con este tipo de captación es que presas sobre aguas superficiales requieren tratamiento. Por lo general, los pozos y las nacientes son aguas de muy buena calidad. El 98-99% de las fuentes son de buena calidad. Algunas poquitas fuentes tienen problemas, pero problemas con elementos que son nocivos, geológicamente arrastran, por ejemplo, el caso de fuentes que están con problemas digamos que haya elementos de metales pesados, por ejemplo, o el arsénico que hay en algunas zonas del país, que son problemas no humanos, sino que son propiamente de la formación geológica que aportan. Pero en general, podemos decir de que las nacientes y los pozos generalmente tienen agua de muy buena calidad. Bien, quiero mostrarles tipos de captación en nacientes o manantiales. Vemos aquí lo que sería, o sea, cómo, vamos a ver, las nacientes o manantiales son aguas subterráneas que en ese momento se convierten en agua superficial, justo cuando nacen, por eso se le llaman nacientes, porque están naciendo. Y generalmente, digo generalmente porque esto no es 100%, ocurre cuando la formación geológica hay un cambio. Como pueden ver acá, en la parte superior hay un contacto con una formación que es
más impermeable que la superior. Y justamente aquí en ese contacto se puede dar un afloramiento de agua, lo cual le llamamos naciente. Entonces, esto es una naciente, esto es un manantial, producto del afloramiento de aguas subterráneas en un determinado punto. Aquí quiero mostrarles algunos conceptos para hacer una captación. Las captaciones no son obras de ingeniería. Eso a mí no me quedaba claro cuando yo comencé a trabajar en esto. Las captaciones son obras de arte hechas por gente como maestros de obra, gente que tiene conocimiento. Y déjenme decirles que este dibujito que ven aquí me lo facilitó un ex compañero de la IA, un señor, don Marcos Chaverri, que había sido un maestro de obras, que había tenido mucha experiencia. Después él era muy buen dibujante, también participó como dibujante en el AIA, y finalmente en sus últimos años, porque yo lo conocí ya mayor a él se dedicaba a diseñar y no había estudiado ingeniería, y sin embargo diseñaba acueductos. Era un señor bastante noble, y estos dibujos que me los facilitó él dicen muchas cosas y los vamos a ir viendo. Como pueden ver, la naciente, este es el acuífero, ¿verdad? Aquí descarga la naciente. La principal objetivo de la captación es proteger la naciente. Ese es el principal objetivo. Entonces, ¿cómo se protege? Se protege de una eventual contaminación. O sea, tenemos que evitar de que el agua de lluvia entre. Entonces, generalmente se le pone una losa superior. Generalmente va inclinada. Este dibujo tiene un pequeño defecto que no se muestra la inclinación. Tiene una tapa de registro, tiene un tubo de limpieza, la salida del agua que se quiere llevar hacia el acueducto, y tiene un rebalse, que generalmente ese rebalse tiene que ser poquito, unos 10 centímetros superior al nivel, porque la idea es no crear una carga que vaya más bien en contra, y podemos evitar que el agua se vaya por otro sector. El agua es lo más bajo que hay en este mundo. El agua busca las zonas más fáciles. Entonces, si se les facilita una posibilidad de que el agua se vaya por otro lado, el agua no tengan duda que se irá. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Como ven aquí, hay una cuneta para evitar que las aguas de lluvia, sacarlas antes de que lleguen a la naciente, que hay un muro de defensa. Podemos ir viendo esto en algunos ejemplos, como por ejemplo, vean acá, esta es una naciente, una captación con una inclinación, es lo que les decía, una losa inclinada para permitir que el agua fluya. Podemos aquí otra de estas nacientes que tienen una cuneta de descarga en la parte superior. Tenemos una tubería de rebalse. También los muros de protección en la parte superior. Algunas veces se les dejan respiradores. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque los respiradores es para evacuar gases y las nacientes no tienen por qué generar gases. Eso se ve en tanques sépticos más que todo, no hay nacientes, pero bueno, hay algunos que lo hacen así. La tapa de captación es importante para darle mantenimiento, limpieza, a veces se meten raíces, y la caja de válvulas, que generalmente va a la salida. Esa es una captación típica. También tenemos otro tipo de nacientes que nacen, lo que llaman lloraderos, pequeñas nacientes que lo que se hace es que se canalizan a través de zanjas de infiltración, tuberías perforadas, y se llevan hacia cajas de reunión, como por ejemplo acá. Entonces ese es otro tipo que también don Marcos Chavarri me lo facilitó. Aquí tenemos una naciente, la captación de la Sala La Herediana en Siquirres en octubre del 2007. Vean el muro de protección, la losa inclinada, las tapas de inspección. Es decir, es una obra bien hecha, generalmente realizada por maestros de obra que conocen bien, que como les digo yo, eso no es una obra de ingeniería, es una obra de arte de gente que sabe de esto. Y lo único que tiene aquí es que, como podemos ver, son hojas, pero eso es una limpieza normal que se haría usualmente en su mantenimiento. Pero también pueden ver aquí a sus alrededores una zona bien protegida con bosque, ¿verdad?
También podemos ver esta otra, en Milano de Siquirres, la losa inclinada, la cureta en la parte superior, las cajas de registro. Esta naciente estaba en construcción en ese momento. En cuanto a pozos, les puedo decir que esta es una obra también que se hace, tiene toda su ciencia. Yo trabajé 17 años en el departamento de perforación. Me tocó hacer, o coordinar muchos de los pozos que hay en el país. Y es toda una ciencia también. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Se hace una horadación. A veces se dice perforación de pozos, pero está mal empleado el término. En realidad se llama horadación o construcción de un pozo. Como ven, se hace la horadación, que es toda esta perforación hasta cierto punto, y se atraviesan una serie de materiales, lo que le llamamos litología, y se identifican aquellos estratos que son permeables, donde en realidad va a fluir más rápidamente el agua. Estos se les llaman acuíferos, así de fácil. El acuífero tiene dos características: almacena y transmite. Almacena agua y transmite agua. Son dos de las características que deben tener un acuífero. Entonces, un pozo se hace, se identifican los materiales y vean que aquí se ubica el ADM del pozo, la rejilla que se ubica frente a los estratos productores, y después en el espacio anular se ubica grava por lo general, y una vez que está armado el pozo, pues se mete la bomba, que es la que va a hacer la extracción del agua. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un ADM de acero que es provisional. Se coloca, después se saca, y después entre el ADM de acero y la tubería en este caso que es PVC, que es la tubería de armado del pozo, en este espacio anular se mete grava. Esto es grava, que se ve aquí en el gráfico. Luego tenemos en la parte superior un planché que se hace. Generalmente también va un sello sanitario, que generalmente se coloca cemento o concreto para evitar ingreso de aguas llovidas que entran hacia el pozo. También tenemos lo que le llamamos cabezal, la tapa o brocal, que es la parte superior del pozo. El pozo, una vez que se le coloca la bomba, pues va hacia una caseta en la cual se coloca lo que le llamamos la cachera, que son válvulas, manómetros, el check. Es decir, esta es una cachera, una serie de dispositivos hidráulicos. Normalmente hay una derivación que es para hacer mediciones de aforos, que es una derivación con su válvula. Y bueno, es básicamente, estos son los componentes de un pozo. Bien, quería mencionarles, este es un mapa de pozos de Costa Rica, es un mapa de registro del SENARA, reciente. Hay más de 26,000 pozos en el país, y como ven, son muchos pozos, que bueno, de alguna manera es un queso, ¿verdad? Prácticamente. La parte de Guanacaste está bastante nutrida por la condición que tiene Guanacaste, la parte central del país, y bueno, esta parte que es prácticamente un parque nacional, pues obviamente no hay pozos por allá. Después tenemos algunos casos de contaminación de fuentes de agua en Costa Rica. Les muestro, por ejemplo, esto fue una noticia del año 2007 en Belén, una naciente de Los Sánchez contaminada con cromo. Luego tenemos esta, por ejemplo, en el Cairo, Milano, en Siquirres, nacientes contaminadas con bromacil, diurón, que son unos pesticidas agroquímicos que usan las plantaciones piñeras. A nosotros como empresa nos tocó hacer ese estudio, identificar las zonas y determinar si efectivamente estaban contaminando o no lo estaban. Y bueno, sobre ese estudio, el AIA emprendió una demanda, no sé en qué términos está en este momento, pero bueno, es parte de lo que ocurre, de la contaminación de las fuentes. Esta otra noticia ocurrió en Banderillas, en Cartago. Resulta que las Banderillas de Cartago quedan en las faldas del volcán Irazú,
Y hay muchas fuentes en esa zona que aguas, ustedes saben que en esa zona hay mucho cultivo de hortalizas, entonces se utilizan mucho fertilizantes nitrogenados, nitrógeno, fósforo, potasio, que utilizan los fertilizantes, a veces los usan en exceso, y cuando se usa en exceso, pues ese exceso llega hacia las fuentes. Entonces hay una gran contaminación en la mayoría de esas fuentes por nitratos. Bien, ¿qué tenemos en Costa Rica? En Costa Rica tenemos una legislación, imagínense que ya prácticamente va a cumplir 80 años nuestra ley de aguas. Si bien es cierto, es una ley muy visionaria en su momento, lo cierto es que en la actualidad está desfasada, ya hay mucha ciencia, mucha técnica que prevalece sobre ciertos criterios, que es lo que quiero mostrarles ahorita. Por ejemplo, el artículo 8 de la ley de aguas habla de 40 metros, o sea, un pozo, un alumbramiento no podrá estar ubicado a menos de 40 metros. Por ejemplo, si tenemos un pozo, como lo vemos acá, ese pozo debe estar a 40 o más de una calle, un ferrocarril, una carretera. Entre pozos, una distancia de 100 metros. Es lo que dice el artículo 8 de la ley de aguas. Vean que son distancias fijas. Es decir, si lo vemos en área, pues estamos hablando de círculos concéntricos, distancias fijas. Eso es lo que establece la ley. Por ejemplo, el artículo 21 del reglamento de operación de plantas de tratamiento habla de 30 metros. Es decir, si tenemos un pozo cerca de una planta de tratamiento, 30 metros de distancia es lo que dice la legislación. También, nuevamente, una distancia fija. La ley de aguas, el artículo 31, habla de sitios de captación, lo que acabamos de ver, obras de captación de fuentes. Si existe una obra de captación de fuentes, habla de que debe ser un perímetro de 200 metros de radio. Entonces, imaginémonos la captación. Si esa captación, según la ley, yo tengo que respetar 200 metros alrededor de esa captación. Esa casa está, a pesar de que está aguas abajo, vean, es que quiero que reconozcan este punto. Esa casa, a pesar de estar aguas abajo, está violando la ley. No debería estar ahí, por un tema de ley. Pero ahora vamos a ver más adelante de que esa casa no le hace nada a la naciente, no la va a contaminar, porque la naciente está aguas arriba. Y desde el punto de vista técnico, científico, vamos a ver de que no hay ninguna afectación que le podría hacer esa vivienda, aunque tenga un tanque séptico, aunque tenga alguna contaminación, no le podría causar afectación. Entonces eso es lo que queremos observar en esta charla. Bien. Vamos a continuar adentrándonos en el tema de las ciencias, estas ciencias ocultas, y vamos a empezar con el ciclo hidrológico. Es tan sencillo, nos lo enseñaron en la escuela, pero imagínense que tiene apenas 200 años, tiene este concepto. Hace apenas 200 años la humanidad ha entendido bien el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico yo lo ubico con el sol. El sol ejerce energía. Vamos a empezar por acá. El sol evapora las aguas del océano. El océano, estas aguas se evaporan, que se condensan como nubes. Llueve, ya sea como agua de lluvia o bien como nieve, como granizo. Cae y aquí vamos a empezar a ver los diferentes caminos que toma. Se puede ir superficialmente hasta llegar nuevamente al océano o puede infiltrarse también. Y esa es la parte que nos interesa. Si esa agua infiltra, también irá hacia el océano a través del subsuelo de manera lenta, pero llegará al océano y el ciclo se repite. Esto es de nunca acabar. Pero lo interesante aquí es que la cantidad de agua sobre el planeta es única. Los usos es lo que va variando en el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, nos interesa el agua subterránea. Y vamos a ver acá lo que sucede con el agua subterránea. Resulta que esa lluvia, y esto es un tema interesante y muy sencillo de entender. Si el agua llueve, tiene varios caminos.
o es interceptada por la vegetación, eso se le llama intercepción, y luego evaporada y transpirada. Ustedes saben que las plantas transpiran, sudan como los seres humanos, o bien esa agua llega al suelo y puede escurrir sobre cursos superficiales. También se puede evaporar, pero una gran ¿cómo se llama? Una gran parte de esa agua va a infiltrar, un porcentaje importante. Y esa agua que infiltra es lo que nos va a interesar. Todo eso que les acabo de decir está en una ecuación sencilla de balance hídrico. La precipitación es igual a la escorrentía, esta que ven acá, más la que intercepta, más lo que evapotranspira, porque esto va que es una parte importante hacia la atmósfera nuevamente, y la parte que infiltra. Esta parte que infiltra la podemos calcular por medio de un balance hídrico. Bien, ¿cómo se mueve el agua subterránea? Vamos a hacer un corte en el terreno y vamos a ver de que el agua que infiltra atraviesa la zona no saturada, llega hacia una capa freática, ¿verdad? Que es un nivel de agua donde el material está saturado al 100%, y a partir de ahí el agua se va a mover de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior. Entonces el movimiento ocurre de esta forma, hacia un arroyo, hacia un río, hacia un lago, hacia el mar. Ustedes podrán observar algunas veces que en las quebradas o en algunos ríos en época de verano hay agua y sin embargo no llueve. ¿Por qué? Porque los acuíferos se están recargando. A eso se le llama flujo base. Bien. Quiero mostrarles aquí algo. Es una herramienta poderosa, muy, muy poderosa para los que estamos en este tema, que son justamente las líneas de flujo. ¿Cómo se construyen las líneas de flujo? Se construyen con los niveles de agua subterránea. Pueden ser niveles de pozos o pueden ser justamente los puntos donde afloran las nacientes, que coinciden con el nivel de terreno. Entonces, si tenemos 3 puntos de puntos ubicados en el espacio con los niveles de las aguas subterráneas, podemos triangular esos puntos y hacer una interpolación. Es lo que en ingeniería nos enseñaban cuando estudiamos topografía. Para dibujar las curvas de nivel, pues usábamos las referencias de los niveles del terreno y hacíamos este procedimiento. Pues es exactamente lo mismo en aguas subterráneas. Se hace un procedimiento de interpolación, se ubican la triangulación y se determina la interpolación de las líneas. Estas líneas que se llaman isofriáticas, son líneas de igual nivel, se sacan por interpolación. La 95, la 94, la 93. Y lo interesante de esto, que esto viene siendo como las curvas de nivel en topografía, en el agua subterránea es lo mismo. Pero lo interesante de esto es que cualquier línea que sea perpendicular a estas isofriáticas es la línea de flujo. Entonces me indica de dónde viene el agua y hacia dónde va. Me indica dónde es la recarga y dónde es la descarga. Y ahora más adelante, cuando veamos la ley de Darcy, vamos a ver que podemos calcular inclusive el flujo en un medio. Entonces vean lo poderoso que es esta técnica, sencilla de entender y que nos da mucha información. ¿Qué ocurre en un acuífero? Bueno, es lo mismo. Las líneas isofriáticas las podemos dibujar con esa técnica que les enseñé. Esto en planta es así, estas son las isofriáticas y estas son las líneas de flujo. Vean, isofriáticas, estas. Y las líneas de flujo se trazan perpendicular a la línea isofriática, ¿ven? 90 grados. Entonces puedo saber la dirección, de dónde viene el agua y hacia dónde va. ¿Qué pasa en un pozo? Pues en un pozo es lo siguiente. Imaginémonos un pozo en un acuífero. Perforamos el pozo, todavía no está bombeando, el nivel está acá. Idealmente, porque es una superficie plana, vamos a suponer que es un valle muy plano, y sometemos el pozo a bombeo. ¿Qué sucede? Ocurre un abatimiento, es decir, se forma un cono invertido. Eso es lo que ocurre, ¿por qué? Porque el pozo, al succionar agua, pues está creando una diferencia de carga
y esa carga se manifiesta como un cono invertido, donde el agua fluye de un potencial de energía superior hacia un potencial de energía inferior y se forma el cono. A eso se le llama nivel de abatimiento o curva de abatimiento. ¿Cómo son las redes de flujo? Ahora que estábamos viendo redes de flujo. Bueno, la proyección en un mapa es las isofriáticas, que son líneas concéntricas, circulares, y las líneas de flujo que van hacia el pozo, que son perpendiculares a las isofriáticas. ¿Cómo ocurriría esto visto en planta? Imaginémonos estos que son edificios, estos son árboles, y hacemos un pozo en el centro. Lo ponemos a bombear, entonces ¿qué sucede? Se comienza a formar el cono. Estas son las isofriáticas. Va creciendo el cono, va creciendo, hasta que alcanza un equilibrio, un nivel donde el cono se forma y llega a un radio de acción hasta cierto punto. Entonces, estas serían las isofriáticas, totalmente concéntricas, circulares, y estas serían las líneas de flujo hacia el pozo. Esto es idealmente en un medio donde el nivel freático de ese acuífero es horizontal, que rara vez ocurre en valles planos, en zonas aluviales básicamente, pero pocas veces ocurre. Ahora vamos a ver que la realidad no es esta. Vamos a ver, líneas de flujo. Ahora, esto es interesante, y este casi que es el esquema favorito de mi presentación. Vamos a imaginarnos la realidad. Una montaña, un valle, un cañón de río, el río lleva agua, y aquí vemos el acuífero. Si hacemos un corte, podemos ver el acuífero en forma natural, fluyendo hacia el río. Ven cómo las líneas de flujo van hacia el río, recargan el agua, aquí hay agua fluyendo a través de ese valle, de ese cañón. Aquí vemos unas líneas que detallan la divisoria, es decir, a partir de esta línea, hacia la derecha va el flujo subterráneo y hacia la izquierda va hacia el cañón del río. Entonces aquí claramente hay una divisoria de aguas a nivel subterráneo. ¿Qué pasa si hacemos un pozo? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si hacemos un pozo? Hacemos el pozo, lo ponemos a bombear, ¿y qué ocurre? Vean lo que ocurre. Y este es el esquema que quiero que les quede en su mente. Ocurre una distorsión, no es los círculos concéntricos perfectos que habíamos visto anteriormente, sino que ocurren círculos, pero diríamos que se llaman, tienen una forma no circular, sino que es como parabólica, donde se puede observar que hacia atrás el cono se extiende y hacia abajo, aguas abajo, también hay influencia del pozo. ¿Lo ven? Hay una influencia del pozo. A esto que vemos acá se le llama zona de captura. Cualquier agua, cualquier gota de agua que esté en esta zona le va a llegar al pozo. Cualquiera, aunque esté de aquí aguas abajo o aguas arriba. La zona de influencia del pozo es esta, no arriba, porque aquí no hay influencia del pozo. Sin embargo, cualquier gota que esté aquí le va a llegar al pozo, porque aquí hay un gradiente que va viajando y de pronto entra en la influencia del pozo y es atrapada por el pozo. Si proyectamos esta zona hacia la superficie, vamos a tener esto, que es lo que le llamamos área de captura o zona de captura del pozo. Y aquí vemos que hay aguas abajo, a esto se le llama distancia o zona de punto muerto ahora vamos a ver el detalle de esto que se puede calcular, así como el ancho de la zona de la influencia de este pozo sobre el acuífero. Entonces, esto que podemos ver aquí, recuerden que ya no es un círculo perfecto como habíamos visto antes, sino que tiene una forma un tanto particular. A veces se le llama tubo de flujo, pero el término correcto es área de captura del pozo. ¿En qué pasa en una naciente? Ocurre lo mismo. Más, voy a irme otra vez atrás. La naciente, si esta fuera la naciente, no habría influencia de aguas abajo. En el pozo sí, porque hay un cono de abatimiento, pero en la naciente no. La naciente llega hasta el punto de la naciente, pero lo demás es exactamente igual. Vean que este es el acuífero, aquí está la naciente aflorando. En el momento que ya aquí sale,
pero aguas abajo no ocurre, o sea, estas aguas, cualquier gota que esté de este lado va a seguir su camino y el área de captura de la naciente es esta, hasta la divisoria. Pero vemos aquí una línea. ¿Qué es esta línea? Se llama isócrona. Ahora vamos a ver de qué se trata esa línea isócrona, que es muy importante. Pero antes vamos a ver la ley de Darcy. Este señor en 1856 hizo un experimento muy sencillo, pero revolucionó todo el campo de las aguas subterráneas. Este señor colocó en un tubo material granular y hizo pasar agua a través de ese material granular, midió las diferencias de carga y determinó lo siguiente. Una fórmula que es una K, que es la constante de proporcionalidad o conductividad hidráulica del material, el gradiente, que el gradiente es la diferencia de carga entre este punto y este con respecto a la distancia. Es delta H entre delta L, esa es la gradiente de la pérdida de carga que ocurre en este flujo. El área es el área de la sección de paso. Y obviamente la K, como les digo, es proporcional al tipo de material. O sea, esta K depende del material. Y esta expresión donde me dice que el caudal es proporcional a la K, la permeabilidad, por el gradiente, por el área. Y a partir de ahí, cualquier problema de flujo de aguas subterráneas, Darcy lo resuelve. Vamos a ver en este caso las fuentes de contaminación, que es lo que nos lleva. Ya entendemos cómo funciona el agua subterránea, cómo se mueve en el medio. Ahora vamos a ver qué la amenaza, cuáles son las amenazas que tienen las fuentes de agua subterránea. Entonces, generalmente todas las amenazas provienen de actividades humanas. Vertederos, por ejemplo, los lixiviados de un vertedero se pueden infiltrar y viajar hasta la captación de un pozo. Las gasolineras, puede ocurrir derrames que también tienen su problema de los hidrocarburos que pueden viajar también y causan problemas con eso. Ríos con desechos, lo mismo que fugas en alcantarillados, residuos de almacenamiento de productos industriales, derrames, el tema de agricultura, pesticidas, fertilizantes, pozos sépticos, etc. Son una serie de actividades que ejecuta el hombre que eventualmente podrían contaminar a una fuente de agua. Vamos a ver eso ahora más adelante. Quiero que veamos este experimento de contaminación. Es a escala, es un recipiente de acrílico, aquí hay un medio poroso, arena, y hay un flujo de agua, aquí le está entrando agua, y el agua está saliendo, no sé de dónde sale, pero aquí está saliendo, aquí se ve el gradiente, el flujo va de derecha a izquierda, y aquí vemos unas perforaciones que simulan pozos, y vemos una fuente de contaminación de color rojo para poder observar qué ocurre cuando esa fuente tiene una fuga. Y vean lo que ocurre en estas tres láminas siguientes. Ahí va la fuga, viaja por la zona no saturada y llega a la zona saturada en forma de pluma se dispersa el contaminante y con el tiempo, cuando comienza ya a interactuar con el agua subterránea y el gradiente y la velocidad del agua subterránea, se contaminan los pozos que están aguas abajo. Que es un experimento hecho en laboratorio, es lo que ocurre en la realidad. Ahora vamos a ver los conceptos de zona de captura, zona de protección. Aquí tenemos una naciente. Entonces, habíamos visto que hay una divisoria de aguas y que hay una zona de captura. Eso lo podemos entender. La zona de captura es todo esto, pero ven que aquí hay algo rojo. ¿Qué es eso rojo? Se lo voy a explicar. Esa es la zona de protección bacteriológica, que es un criterio que se utiliza. Y lo utilizan muchos países del mundo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Pero qué significa eso? Vamos a explicar. Si cayera un contaminante bacteriológico en esta zona, el tiempo que tarda en llegar hacia el manantial o hacia su punto de salida va a ser más largo de su tiempo de sobrevivencia. Entonces, si cayera un material aquí contaminante, no habría problema porque cuando salga ya va a salir sin potencial daño. En cambio,
esta zona, cualquier material contaminante que caiga en esta zona, su tiempo de llegada, su tiempo de tránsito, va a ser menor al tiempo de sobrevivencia de ese patógeno y por lo tanto es capaz de hacer daño. Por lo tanto, la zona de protección se define como aquella línea isócrona que llamamos, donde se define un tiempo de tránsito en este caso, bacteriano. Entonces tenemos dos tipos de zona. Zona de protección bacteriológica y zona de captura, que es aquella donde cualquier elemento que caiga llegará en algún momento de la vida hacia el manantial. En los países, ¿qué ocurre? En los países han delimitado lo siguiente. Está el sondeo, que puede ser naciente o pozo, una zona inmediata, que por lo general es la zona de operación, no tiene un componente científico más que, como decir, bueno, vamos a acercar, punto de 20 metros alrededor y ya, eso es la zona inmediata. La zona próxima en rojo, que esa es la zona de protección bacteriológica, y a veces definen una zona alejada, que es para darle mayor, es decir, se permiten cierto tipo de actividades, pero siempre hay algún tipo de riesgo. Entonces, esto es lo que utilizan la mayoría de los países en su legislación. Ahora vamos a ver eso justamente, la legislación en otros países. Vean que aquí les traigo una muestra de 4, 3, 7 por 2, 14 países, teóricamente de los más desarrollados del mundo, donde todos tienen el tema de zona de protección microbiológica, zona de protección bacteriana. Veamos el caso de Hungría, 60 días, Suecia, 60 días, Italia, 60, Noruega, 80, Rusia, entre 100 y 400, Bélgica, 50, Estados Unidos, 50. No voy a seguir. Costa Rica, como vimos, Costa Rica, su ley de aguas habla de distancias, punto. No habla de tiempos de tránsito. Sin embargo, hace, yo diría que unos 10, 15 años atrás, se empezó a utilizar esos criterios a nivel de AIA, de algunos colegas, después ya salió en un decreto, sin embargo no es ley, está a nivel de decreto, a nivel de procedimientos de instituciones para este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a ver la parte interesante de esta charla. Nos volvemos a la idea de aquel esquema que les mencioné, donde poníamos un pozo a bombear en un acuífero con pendiente, y vemos que el cono que les decía, el cono de bombeo que se forma, hay un punto donde el agua va a fluir hacia abajo, no le va a causar, es decir, cualquier contaminante o punto de agua que cayera aquí no va a entrar nunca al pozo. A partir de ese punto hay agua que entra al pozo, que sería justamente aquí, como ven. A ese punto se le llama punto de no retorno y se puede calcular en un pozo. Ese punto de no retorno, vean, depende del caudal, depende de la permeabilidad de Darcy, que habíamos hablado, y de las cargas, o sea, de las líneas isofriáticas. Entonces, tenemos este punto y tenemos, vean qué interesante, el ancho de esa zona de captura también, que depende del caudal y depende de la permeabilidad del medio. Entonces, hacia arriba es más y hacia abajo es menos, o sea, es lo mismo. En realidad, esto sería 2 veces Y, el ancho de toda la zona de captura y el punto de no retorno. Tenemos 3 puntos que nos definen perfectamente el área de captura de un pozo. Vean qué interesante. Podemos definir el área de captura de un pozo y en una naciente, ¿qué ocurre? No funciona. Funcionan estos 2 puntos. Tendríamos el ancho y teníamos la naciente. Entonces, podemos calcular perfectamente el área de captura de un pozo y el área de captura de una naciente. La isócrona, que les comentaba, la isócrona corresponde al área donde el contaminante bacteriológico deja de hacer daño a partir de eso, y eso se puede calcular con el tiempo de tránsito. Que en Costa Rica, ustedes vieron que algunos países son 60 días, 50 días, otros 80. En Costa Rica usamos 70 días para si el medio es no fracturado y 100 días si el medio es fracturado. Y se calcula con Darcy, con
la ley de Darcy. Entonces, perfectamente ya tenemos definido el área de captura y tenemos definido el área de protección de una naciente o de un pozo. Voy a ponerles el ejemplo de esta naciente Torres. Hemos hecho muchos en la empresa, muchas nacientes y pozos, hemos realizado estudios. Este de Monteverde nos llama la atención por lo que ellos hicieron después. Ahorita les cuento qué fue lo que ellos hicieron después. Muy interesante. Pero la metodología es la misma. Y lo que quiero mostrarles es la metodología. Bueno, esto en Monteverde, que es una zona muy, muy especial de Costa Rica, ubicada en el Pacífico, en la cordillera entre Guanacaste y Punta Arenas. Y lo primero que se hace es una modelación en 3D, que eso es muy sencillo de realizar con un modelo, con ArcGIS se puede hacer. Y lo primero que se hace es se ubica la fuente, en este caso la naciente Torres, y se delimita la zona o la cuenca hidrológica, la microcuenca hidrológica de esta naciente. Luego, aquí tenemos la naciente, se puede observar que es un ojo de agua, 50 litros por segundo, por supuesto que es una supernaciente, la naciente más importante del acueducto de la Saja de Monteverde, de Santa Elena de Monteverde, y a ellos les interesaba mucho hacer un estudio sobre esta naciente que es tan importante. Vean que aquí, bueno, a la par pasa una quebrada, y teníamos la sospecha de que esa quebrada pudiera estar alimentando la naciente. Y hicimos un experimento, bueno, en realidad es una técnica que se utiliza, muy sencilla, que se trata de colocar sal en una cubeta y hacer una solución salina donde le podemos medir la conductividad eléctrica al agua. Generalmente anda entre 8.000 y 10.000 microsiemens por centímetro. La vertemos aguas arriba y durante cierto tiempo, creo que aquí fueron más de 2 horas los que se estuvieron monitoreando por un dispositivo para medir conductividad eléctrica muy sencillo, muy barato. Estuvimos detectando la conductividad y vimos que no cambió en el tiempo. Por lo tanto, la quebrada no es influente hacia la naciente, no tiene que ver nada con la naciente. Eso era importante porque en caso de que fuera, pues el área de estudio hubiese sido diferente. Ya después, meses después, construyeron la captación, como ven, es una captación bastante bien hecha, un muro, aquí pasa la quebrada de las que les estaba hablando, y aquí están en el proceso constructivo, las tapas de inspección, la caja de válvulas, la losa, el muro de protección, etc. Este es el área de estudio, aquí está ubicada la zona perdón, el área de la cuenca, de la microcuenca de la naciente. Luego, este es un poco de los estudios geológicos que se hicieron, donde se muestra un material fracturado, como la zona de la geología que hay en la zona. Este es un mapa geológico regional. La formación Monteverde es la que se encuentra en toda esta zona. Y esta es la clasificación de la amenaza. Lo que hicimos fue dividirlo en 4, lo que son bosques, lo que son pastos, cultivos de café y zona urbana. Entonces tenemos 4 usos ubicados ven la zona verde, vean que aquí está la cuenca, la delimitación de la microcuenca de la naciente. Aquí está la quebrada y aquí están las áreas, estas áreas rojas son áreas urbanas de alto potencial contaminante. Vemos cultivos de café en algunas zonas, en verde vemos pastos, hay ganadería, etc. Entonces, ya tenemos ubicada la zona de estudio, hicimos unas pruebas de infiltración por el método de doble anillo, determinamos en estos 3 puntos de estas pruebas de infiltración, determinamos la velocidad de infiltración, con lo cual nos da la característica del material que tenemos en la zona de infiltración. Luego, con base en la información de la dirección de aguas, pudimos ubicar nacientes cercanas y también algunos pozos, muy poquitos, que nos daban alguna información de la zona. Con toda esta información, esta data que hay acá, pues se puede trazar lo que les mencionaba, interpolar esos puntos y sacar las líneas isofriáticas.
Y este es el mapa de líneas isofriáticas con sus direcciones de flujo a nivel regional. Y como esta es la zona de estudio, pues ahí podemos extrapolar y ubicar las líneas de flujo, la dirección que van hacia la naciente, y ya vamos teniendo información valiosa. Así que nos queda definir la zona de protección con los métodos, con el criterio bacteriológico, que es aplicando Darcy según los criterios de tiempos de tránsito. Se usaron 100 y 500 días, y aquí están los resultados. En Y son 238 metros, o sea, el ancho de la zona son 400, casi 470 y algo. Y en 100 días, o sea, la isócrona se ubica a 500 metros del punto de la naciente. Dibujando eso, tenemos, este es el ancho de la zona de protección. Vean que es casi el tamaño de la microcuenca. Al final lo que se decidió es, usemos toda la microcuenca. O sea, por eso no nos vamos a pelear. Es mejor estar del lado de la seguridad. Y ubicamos las amenazas. Aquí ven, estos son los 500 metros de los que le hablaba. Aquí, esta es la isócrona de los 100 días, que son 500 metros de aquí hasta acá. Esta sería el área de protección bacteriológica. Esto que está chorado acá. Entonces, ¿qué se hizo? Muy interesante lo que hizo la SADA. No se quedó ahí, sino que fueron a ubicar cuáles son las amenazas que tiene esa naciente. Y nos pidieron hacer la demarcación del área de protección. Se hizo la demarcación, véanlo aquí en un mapa, en una fotografía aérea. Todos estos puntos se demarcaron. Estos son los 500 metros que les hablo de la isócrona. Y aquí están ubicadas claramente las zonas de café, los pastos de ganadería agrícola. Aquí hay una hacienda. Es decir, está perfectamente ubicado todo lo que es amenaza para la contaminación de la fuente. Lo que está haciendo la SADA es algo interesante. Lo ideal es comprar las tierras o expropiar, pero ellos están haciendo algo más interesante. Ellos están hablando con los propietarios, convenciéndolos de hacer una actividad que sea razonablemente acorde con el ambiente, es decir, prácticas que sean sostenibles, y están logrando pues proteger, que eso es en definitiva lo que se quiere. Y finalmente, lo que les quería mostrar acá son las conclusiones. En realidad son muy sencillas. Realmente esto es una herramienta de gestión, así de sencillo, es una herramienta de gestión para la protección. Requiere de un ordenamiento territorial. Esto es un tema de municipalidad, por lo cual ahí tenemos un trabajo importante, que es cómo llevarles esto a los políticos municipales, para que ellos logren entender esto y además puedan aplicarlo dentro de su ordenamiento territorial. Hay riesgo de contaminación, en algunos casos habrá que prohibir o controlar. Esto necesariamente lleva a limitaciones en el derecho a propiedad. Y como les digo, la SADA de Santa Elena de Monteverde está haciendo algo interesante, no está variando el derecho a propiedad, sino que está concientizando a los propietarios. Y todo esto se puede hacer mediante planes reguladores, que es una tarea que es un desafío que tienen las municipalidades a nivel país. Son pocas las municipalidades que tienen planes reguladores. Y finalmente indicarles de que esto es un tema bacteriológico. En la mayoría de los países se usa ese criterio, pero hay que entender de que no necesariamente estamos ante amenazas bacteriológicas. También tenemos amenazas como aplicación de agroquímicos, hidrocarburos, etc. Esa es básicamente mi presentación. Me pongo a la orden para cualquier pregunta, y con mucho gusto. Y muchas gracias, muy agradecido que hayan estado atentos. Listo. Muchísimas gracias, don Federico, por tan interesante conferencia. Iniciamos el periodo de preguntas. Recuerden que pueden irlas colocando en la pestaña de preguntas y respuestas. Comenzamos con la pregunta de Paola Alvarado. ¿Es válido utilizar las nacientes para las equipotenciales y si son flujos superficiales? Vamos a ver, es muy bonita esa pregunta.
muy bonito, muy interesante. Además, efectivamente, las nacientes, por ahí alguien decía, miren, es que las mal llamadas nacientes, en realidad deben llamarse manantiales. Sí, son manantiales, pero naciente, a mí me gusta el término porque es como nace, es el agua donde nace, y nuestros pobladores dicen eso, ahí es donde nace el agua, la naciente. Efectivamente, el agua subterránea aflora en ese punto, deja de ser agua subterránea en ese momento, pero es parte, es decir, es exactamente el punto donde el nivel freático coincide con el nivel topográfico. Entonces es válido tomarlo como puntos para sacar las líneas equipotenciales o las líneas isofréticas de las que les hablaba. Entonces, sí, esa es la respuesta. A ver, otra. La siguiente pregunta es de don Olman Murillo. Entonces, cuando tenemos un manto acuífero y trabajo con una planta de tratamiento bajo nivel del terreno, la posibilidad de contaminación por rompimiento es grande, aun cuando se conozca con certeza el nivel freático superficial y la dirección del flujo en el acuífero según también la dirección del flujo. El nivel de fondo de la planta y el superior del manto es muy susceptible. Sí, la apreciación de Von Olman es correcta. Una planta de tratamiento, por definición, tiene elementos contaminantes, por definición. Entonces, implica un riesgo en el sentido de que se encuentre muy cercana al nivel freático. Y vamos a decir que prácticamente todo el país estamos con, o sea, no hay prácticamente ninguna zona del país que no tenga un acuífero por debajo, por decirlo así. Entonces, de alguna manera, toda la zona, todo el país está sujeto a una eventual contaminación de un acuífero. ¿Qué tanto? Pues habrá que ver la vulnerabilidad del acuífero, ese espesor entre la zona saturada y las paredes de esa planta de tratamiento. Habrá que estudiar eso, a ver qué tan vulnerable es, cuál es el riesgo de contaminación y de alguna manera minimizar ese riesgo. Eso es lo que nos queda por hacer, ¿verdad? La siguiente pregunta es de don Manuel Rodríguez. ¿La legislación nacional aplica de igual manera para una naciente permanente y para una intermitente? Esa es una buena pregunta también. Vieras que resulta que hace tal vez unos 5 años la Dirección de Agua sacó un pronunciamiento en relación con eso y determinaron de que las nacientes intermitentes deben ser igualmente protegidas que las nacientes permanentes. Yo discrepo de esa condición. Entonces diríamos que cualquier aguacero va a provocar flujo subsuperficial y entonces eso podríamos decir que es una naciente intermitente. Y eso lo veríamos casi que saliendo del patio de la casa, lo podríamos ver en cualquier lado. O sea que es muy grosera esa directriz. Deberíamos preocuparnos por proteger lo que eventualmente podría ser aprovechable y no tomar acciones con respecto a puntos donde son, digamos, nacientes, que son intermitentes. Es muy injusto que haya una exageración de protección de ese tipo de recursos, pero efectivamente la Dirección de Aguas lo tiene contemplado con las mismas limitaciones a ambas. Otra. La siguiente pregunta es de don Manuel Rodríguez. ¿Qué tipo de estudio de suelo se debe solicitar para obtener los datos que nos permita obtener para hacer los cálculos para el caso de los pozos? Ok, sí, es una bonita pregunta también. El pozo tiene una ventaja. Con el pozo, si yo le hago una prueba de bombeo al pozo, yo puedo obtener la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero en ese punto. Esos parámetros son muy importantes dentro de un estudio hidrogeológico. El pozo me lo permite, con una prueba de bombeo bien diseñada.
En el caso de la naciente es un poco complicado porque no se tiene la transmisibilidad. A veces se hace con las pruebas de infiltración, pero eso es muy grosero porque las pruebas de infiltración te están midiendo las características en la fase superior del acuífero, por decirlo así, que está meteorizado, que tiene otras condiciones, entonces no es tan representativo como lo es una prueba de bombeo. En el caso de nacientes, lo que se estaba usando últimamente son perforaciones aguas arriba, hacer perforaciones para identificar los diferentes materiales y hacerle pruebas a esa perforación, a lo interno, y poder determinar las características del material. Pero como pueden intuir, esos estudios son caros, ¿verdad? En el caso de nacientes. ¿Listo? Otra. La siguiente es de Mauricio González. ¿Cuál es la profundidad de perforación máxima económicamente rentable para un pozo? ¡Wow! Eso es como una pregunta que no tiene respuesta, en realidad. A ver, cuando se hace un pozo, antes de empezar a hacer un pozo, lo primero que hay que hacer es determinar cuánta agua se requiere, o sea, cuál es la expectativa. Puede ser un pozo para una industria, o para una población, o para, no sé, pueden haber muchos propósitos. Entonces, lo primero es determinar cuál es la necesidad, cuánta agua ocupo, qué cantidad de agua ocupo. Lo siguiente es, antes de hacer el pozo, es determinar qué me voy a encontrar, si hay estudios previos, si hay un eventual acuífero, a qué profundidad se encuentra. Entonces, en función de eso y de las expectativas, se va a diseñar la profundidad del pozo, así como el diámetro también. Hay pozos que se han hecho en zonas donde son muy productoras, pero cometen el error de hacerlos de poco diámetro. Entonces tienen un pozo buenísimo, un acuífero buenísimo, pero el diámetro lo limitan y ya no le pueden sacar más agua de la que podrían meter una bomba de cierta capacidad. Entonces queda limitado el pozo por culpa de haber hecho un pozo de diámetro más pequeño, teniendo un acuífero importante, digamos. Pero eso depende, como le digo, la profundidad óptima debe depender de las necesidades del cliente o del servicio que uno quiera brindar. Listo. La siguiente pregunta es anónima. H1 y H2 de la fórmula es nivel del agua o el nivel de la isofreática. Ese H1, H2, tiene que ser alguien que conoce del tema. Efectivamente, no es la profundidad del agua subterránea, es el nivel, o sea, es la distancia que hay entre la base del acuífero, entre el basamento y el nivel freático. H1, si es aguas arriba, sería de la base del acuífero al nivel superior. Y H2, aguas abajo, de la base del acuífero al nivel de aguas abajo, donde estamos midiendo el H2. Pero no es con respecto al nivel superior, sino es el espesor, por decirlo así, el espesor saturado de esos dos puntos. A eso se refiere. La siguiente pregunta es de don Carlos Pavón. ¿La ley de agua se está actualizando o no hay voluntad política para ello? Vean, lo que yo conozco de la ley ahorita es que hay un pleito terrible. Es decir, esa ley tiene más o menos unos 20 años de estar en discusión en el plenario, ha sufrido modificaciones. Hace unos 4 años salió en primer debate la aprobación. En segundo debate se aprobó, se mandó a la sala constitucional y la sala constitucional la devolvió. O sea, estuvo a poquito de aprobarse una nueva ley. Y la sala lo devolvió justamente por un tema de estos. Vean qué increíble lo que dijo la sala. La sala dijo, es que me están proponiendo reducir las zonas de protección de nacientes y pozos. Me están proponiendo una reducción y entonces no apruebo esa ley por eso. Lo que estaba propuesto era considerando, vamos a ver, era como un híbrido de esto que estamos viendo. No hablaban de tiempos de tránsito, lo que estaban hablando era de una zona que debía abrirse 20 grados hacia la derecha,
20 grados hacia la izquierda y subir hasta aguas arriba, hasta la línea divisoria y definir la zona de protección de esa manera, que se parece un poco a lo que hemos venido hablando, pero que no es como, por eso les digo que es un híbrido. Sin embargo, en este momento no sé cuál es la propuesta en ese sentido, no la he estudiado, he visto que hay mucha oposición de algunos sectores, la está promoviendo esta diputada Paola Vega, pero yo, como estoy viendo la situación, difícilmente creo que vaya a pasar el plenario, por lo menos en esta legislación. O sea, nos va a tocar más años de seguir viendo esta ley tratando de aprobarse. Sí. La siguiente pregunta es de don Mario Mora. ¿Qué opinión le merece la idea de extraer aguas de las zonas protegidas para consumo humano? ¿Es posible hacerlo de forma sostenible? Bueno, eso ciertamente, eso pasó hace unos meses atrás. El AYA promovió la utilización de la extracción de agua en zonas protegidas. Yo creo que es un poco jugar con fuego, ¿verdad? Porque de las zonas protegidas es para eso, es para justamente proteger el área, ojalá hubiese la menos intervención posible. Yo estuve en Setena varios años en la comisión plenaria, me tocó ver algunos casos de permisos o algunas consideraciones en parques nacionales. Había mucho recelo que se tocara algo de un parque nacional. Abrir este portillo, eso es lo que me da miedo, que se pudiera abrir ese portillo de hacer cosas en parques nacionales. Ya se ha hablado hasta de hacer investigaciones para extraer energía geotérmica, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas donde hay intervención de un parque nacional que se supone que es una reserva protegida, y abrir ese tipo de portillos es peligroso. Por eso que mis reservas con eso, salvo que haya algo donde no se pueda acceder a ninguna otra solución, yo vería factible que se intervenga y se le dé, por supuesto, la posibilidad a una población de acceder al agua potable, ¿verdad? La siguiente pregunta es de don Mario Arias. Debido a que la determinación de las zonas de protección y tubos del flujo se debe realizar para cada manantial, eso implica una logística en tiempo, recursos y profesionales que lo puedan hacer. ¿Cuál cree usted que debe ser la estrategia nacional para poder lograrlo? Buena pregunta, Mario. Sí, yo coincido. Es decir, como vimos en esta presentación, la metodología es bastante rigurosa. Es una metodología, inclusive para nacientes, cara, porque si queremos hacer algo preciso, pues tenemos que hacer perforaciones. Entonces estamos hablando de muchos recursos. Yo considero de que las instituciones llamadas a establecer ciertas limitaciones o establecer ciertas políticas, deberíamos de tener algún tipo de información preliminar. Yo creo que con la información que se tiene es posible delinear zonas. Es más, este ejemplo que les puse de la naciente de Monteverde, ciertamente cualquiera me puede cuestionar el valor de la transmisividad. Y me puede cuestionar el ancho de la zona propuesta, pero es un inicio, un intento con poca información, y se puede lograr establecer zonas debidamente protegidas, que estoy seguro que si se hacen en específico y se gasta dinero, lo que va a ocurrir es que se van a hacer un poco más pequeñas, que o sea, bienvenido sea. Pero que se pueda llevar una política de protección desde ya, estoy completamente de acuerdo con Mario en ese sentido. La siguiente pregunta es de doña Ana Garita. ¿Qué perspectivas hay de una nueva ley de agua? Bueno, creo que esa pregunta ya la habían, más o menos la había abordado. Como les digo, yo siento que hay mucha oposición. Es lo que he visto en redes sociales, básicamente, ¿verdad? Un poco de información en los periódicos.
Hay grupos que se están oponiendo seriamente a la ley. Yo no tengo, es decir, me declaro, no tengo elementos suficientes como para decir que está bien o que está mal, porque soy honesto, no la he leído en detenimiento. Creo que como está la situación no va a pasar pronto. Esa es mi impresión, no lo sé, o sea, no tengo más elementos. Sí creo que ocupamos de una ley, ya, o sea, casi 80 años de una ley vieja no es para este país. Hemos dado pasos gigantes hacia ser un poco más técnicos, más científicos, entonces creo que nos falta esa parte. Yo esperaría de que realmente se logre una ley de que venga a suplir un montón de necesidades, ¿verdad? Eso es una urgencia que tenemos como país. Listo. La siguiente pregunta es de don Felipe Cordero. Por estudios y labores que ustedes han analizado en el país, han encontrado oposición de muchos propietarios de fincas que tienen nacientes y que no les interesa su uso para bien de sí mismos y del sector. Bueno, ciertamente, es decir, la gente ocupa proteger sus intereses. Uno podría asumir eso como un derecho, ¿no? Es lógico. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención el proceso que está llevando la Asada Monteverde. Ellos están haciendo las cosas, me parece que muy bien, el hecho de poder concientizar a los propietarios y decirles que su actividad puede seguir tomando en cuenta ciertas condiciones para mejorar esa actividad que sea sostenible. Y si ellos comprenden eso, es posible lograr reducir eso y llevarlo a que finalmente la actividad que se realice sea acorde con la protección de la naciente que se está teniendo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también de que esas nacientes son de por vida, ¿verdad? Y esas actividades pueden desaparecer y venir otras, tal vez potencialmente más contaminantes. Entonces hay que mantener una vigilancia de por vida también, con ciertas consideraciones. Pero sí, la pregunta es correcta. Nosotros nos hemos topado con gente que no está de acuerdo con ceder su actividad o regular, que su actividad sea regulada. Pero creo que hay mecanismos para revertir eso. La siguiente pregunta es de don Jimmy Sánchez. Si al realizar el análisis de tránsito de contaminantes y se conoce el punto de no retorno, ¿podría construirse viviendas sabiendo que no causarán una contaminación a la fuente que se esté aprovechando? A ver, bueno, cuando hablamos de punto de no retorno, hablamos de pozo. Si es un pozo, lo que está siendo explotado, entonces sí hay que considerar aguas abajo del pozo, eventuales amenazas, ¿verdad? Una vivienda o un tanque séptico, lo que sea, cuando se trata de pozo. Cuando se trata de nacientes, ya vimos que aguas abajo no hay influencia. Entonces, la ley actual pues, es injusta a mi criterio con poner restricciones aguas abajo donde no debiera. Ese es mi punto. Pero en el caso de un pozo sí hay que medir, hay que determinar ese punto de no retorno para garantizar de que no va a haber una afectación hacia el pozo, ¿verdad? Esa es la idea. La siguiente pregunta de don Mario García. ¿Cómo se aplicarían los modelos numéricos como herramienta de gestión en este caso de estudio de Monteverde? Don Mario está en Brasil y era de esperar esa pregunta. Mario está estudiando, está sacando un doctorado. Muchas gracias, Mario, por la pregunta. Efectivamente, los modelos matemáticos son una herramienta del futuro, es más, de la actualidad ya muchos países la utilizan. El modelo matemático nos permite determinar en 3 dimensiones cómo funciona un sistema, inclusive en 4 dimensiones, porque podemos ver el tiempo, muy importante,
ustedes saben bien que las nacientes se comportan en función de la lluvia. Entonces, o sea, hay fluctuaciones. No es que tienen un caudal constante durante todo el año, hay fluctuaciones que dependen de la lluvia. Y generalmente las nacientes o los manantiales van desfasados. O sea, el agua que aflora en la naciente ocurre porque hay un tiempo de tránsito de una lluvia que ocurrió meses atrás. Entonces, lo interesante de un modelo matemático es que usted puede, si tiene un año muy déficit de lluvia, puede extrapolar o el modelo le puede decir cómo se va a comportar la naciente en los siguientes meses. Entonces, es una forma de predecir el comportamiento de una fuente. Y los modelos son extraordinarios. Es decir, ahora se ha avanzado mucho en el tema. Es algo en lo que Costa Rica debería hacer esfuerzos por lograr eso. Algunas fuentes perfectamente, algunas osadas podrían monitorear sus fuentes a través de esos modelos, lo cual le daría es decir, es una herramienta que puede lograr manejar de mejor forma la operación de un sistema. Entonces, a mí me parece que eso en algún momento debería irse introduciendo en el país, inclusive empezando con las instituciones, ¿verdad? Porque se niegan un poco a implementar ese tipo de herramientas. Entonces, eso Mario va a tener que hacer labor también cuando venga de su doctorado para que la gente pueda ir entendiendo un poco esas herramientas. Listo. Y ya para contestar la última pregunta, antes de pasar a contestarla, voy a pasarles la encuesta por acá para que por favor la vayan llenando antes de salir de la aplicación. La pregunta es de Steve Madrigal. Para evitar la salinización de pozos cercanos a aguas salinas, ¿cómo se procede a la zona de protección? Ok, muy bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ustedes saben que Costa Rica tiene gran parte de su territorio, colinda con los océanos, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Muchas de las zonas, sobre todo Guanacaste, está bajo una gran presión en cuanto a suministro de agua, porque ustedes saben que primero que es una zona que llueve muy poco, y segundo, fuentes como manantiales o nacientes hay pocas, por lo tanto se acude mucho a realizar perforaciones. Cuando las perforaciones son cercanas a la costa, ahí ocurre lo siguiente, no tanto por la profundidad del pozo, sino por la forma de explotación del pozo. Si el pozo que se explota abaten los niveles o sea, abatimiento me refiero entre el nivel estático original y el nivel dinámico a la hora de bombear. Si ese nivel es importante, ese abatimiento es importante, se provoca lo que llamamos intrusión salina, es decir, el agua salina lo que hace es que trata de equilibrar esa diferencia de niveles y el agua sube, vean qué interesante este dato, el agua salina para equilibrar un tema de densidad entre el agua dulce y el agua salada, más o menos que por cada metro de abatimiento sube 40 metros. Es decir, ese equilibrio está en relación 1 a 40. Entonces, básicamente, para evitar la intrusión salina es regular la extracción de tal manera que los niveles de abatimiento sean pequeños con relación a la posibilidad de que el agua salina me llegue hasta la zona de captación del pozo. Entonces es un tema de manejo de operación de pozo, más que de una zona de protección. El tema de la intrusión salina es un tema de operación de pozo. Hay formas de lograr eso, pero no se conoce muy bien el mecanismo y algunas veces se cometen atrocidades, como pasó, por ejemplo, con Flamingo. Ese pequeño acuífero de Flamingo lo salaron y entonces se dañó. Lo que hicieron fue ir hasta Playa Potrero a traer agua a 5 kilómetros de distancia, porque no supieron manejar un acuífero, que es fácilmente manejable cuando se tiene claramente cómo es que funciona el tema de la intrusión salina. Listo.
Esas eran las consultas que teníamos, don Federico. Muchísimas gracias por tan amplia presentación. Gracias a todas las personas que participaron de la conferencia del día de hoy y que tengan todos muy buenas noches. Carol, perdón, solo una intervención final. Sí, claro. Ahí tenía mi correo, yo con mucho gusto, si quedó algo pendiente, con todo gusto, de verdad, me pueden escribir y yo les trato de contestarles las preguntas. Y muy agradecido con todos, de verdad. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, don Federico. Buenas noches. Buenas noches.